Teotlakili, amanina mechontlahtuili sihuatescatlipocatzi. Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré de la palabra Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Es ese humo, es este humo que está aquí, que no me permite verme a mí mismo al rostro. Es este humo que se interpone para que yo no me pueda ver en este espejo de obsidiana. Es como tu rostro está interferido por este humo. Al poner aquí, no nos permite ver claramente nuestro rostro. Es este humo que ustedes no se pueden reflejar aquí. La palabra tesca, es espejo, es este espejo oscuro. El espejo es un reflejo de nuestro rostro, representa nuestra conciencia, representa nuestro ser interno, nuestro poder real interno. Este humo que ustedes ven representa la programación, la manipulación, el aprendizaje que hemos obtenido a través de la escuela, a través de la religión, a través de la familia. Es el aprendizaje que hemos aprendido de ellos. Entonces, el humear del espejo es limpiar este humo para vernos realmente de nuestro poder que tenemos, que nos veamos aquí y para lograr verdaderamente entender el poder de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro nahual, de nuestro tonal, de todas esas energías que viven dentro de nosotros al momento de leer nuestro tonal, es necesario comprenderlos, sí, porque dentro de nosotros emana la capacidad, ese poder creativo. Pero este humear del espejo no nos permite vernos. Nuestros abuelos lo utilizaban con la luz de la luna. Con la luz de la luna y su ciclicidad puede mostrarnos quién realmente somos. Nos muestra nuestras vidas pasadas para recordar nuestras memorias ancestrales que en algún momento le dieron vida a nuestro ser. Debemos de trabajar con nuestro tecuani, el devorador de nuestros miedos, el devorador de toda esta programación que nos enseñaron del pecado, del infierno, de lo justo y de lo injusto. Jus- ¿Justicia de qué? De la falsa libertad que nos han dicho. Esa falsa libertad que nos dicen tener, pero aún nos mantienen esclavizados, diciéndonos qué debemos de pensar, qué debemos de creer, diciéndonos que todo lo que nosotros pensamos, lo que creemos, a alguien más le debemos de brindar pleitesía.
el trabajo de nuestro espejo de obsidiana. Tezcatlipoca. Descubrir nuestro poder, las 20 energías que viven, trabajan dentro de nosotros. Xipactli, Yeyecatl, Cali, Cuetzpali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Dependiendo del día en que hayamos nacido, tenemos una gran energía protectora. No olvidemos que debemos de vencer estas tres cosas: el miedo, la duda y el deseo desmesurado que nubla nuestra mente. Con eso quitamos el humo que no nos permite ver realmente que Tezcatlipoca vive dentro de nosotros, que Quetzalcóatl vive dentro de nosotros, Xipetotec, Huitzilopochtli, están dentro de nosotros, los guardianes de los cuatro rumbos, los cuatro vientos. A esto viene que debemos de aprender a utilizar todas estas energías en pos de nuestros objetivos personales, espirituales, energéticos. El despertar de nuestro Tezcatlipoca nos lleva al camino del entendimiento de nuestra misión en este plano terrenal. Tezcatlipoca. No debemos seguir la misma tradición de la Iglesia Católica, donde nos dice que debemos brindarle una oración y pedirle protección a Tezcatlipoca, como si Tezcatlipoca viniera fuera de nosotros, vive dentro de nosotros, solo es empoderarlo, entenderlo. Timuitasque, oxetonali no ikniwa.